Acosadores intentan romper la blusa de la profesora en clase. Ella les hace pagar. Raquel Barroso se ajustó su sencilla blusa azul marino, parada frente al Instituto Cervantes en Madrid. Tenía una apariencia discreta, estatura media, pelo castaño recogido en una coleta práctica, gafas de montura fina y una complexión delgada que la hacía parecer frágil. Su ropa modesta reflejaba su naturaleza tranquila. Lo que ninguno de sus compañeros sabía era que bajo su exterior modesto se escondían 8 años de entrenamiento en artes marciales mixtas. Raquel había obtenido su cinturón negro en jiu-jitsu brasileño y desarrollado habilidades de golpeo devastadoras en Muay Thai en el gimnasio de MMA más respetado de Madrid. Podía romper tablas con sus propias manos, pero mantenía sus dos mundos separados. Enseñar literatura era su verdadera pasión. Los edificios de ladrillo rojo del Instituto Cervantes albergaban 36 aulas. El aula de Raquel, la 204B, estaba al final del pasillo del segundo piso, aislada de las secciones más concurridas donde los profesores veteranos impartían sus clases. Su segunda semana en el Cervantes comenzó con un optimismo cauteloso. Los estudiantes entraron en su clase de literatura española de tercera hora, con mochilas pesadas de libros de texto que rara vez abrían. «Buenos días a todos», dijo Raquel suavemente. «Por favor, saquen sus copias de La casa de Bernarda Alba. Hoy vamos a comentar el acto primero». Una risita estalló desde la esquina trasera, donde Hugo Mendoza había establecido su trono no oficial. Alto y de hombros anchos por el fútbol, Hugo imponía respeto a través de su mera presencia física y la arrogancia que le venía por ser sobrino del director. Su pelo rubio estaba peinado a la perfección y las marcas caras lo distinguían de sus compañeros de clase. A su lado estaban Carlos Ibáñez, un jugador de baloncesto delgado con ojos calculadores, y Javier Torres, cuyo padre era dueño de la constructora más grande de la provincia. Profe Barroso», gritó Hugo, pronunciando mal su apellido deliberadamente como Barroso Sa. «¿Por qué tenemos que leer esta basura antigua? A nadie le importa el libro de un viejo chocho». Varios estudiantes se movieron incómodos en sus asientos, reconociendo el desafío en su tono. Raquel se había enfrentado a situaciones similares durante sus prácticas, pero algo en la sonrisa de Hugo sugería que esto era solo una primera ofensiva. «La literatura nos ayuda a entender diferentes perspectivas y épocas», respondió con calma, girándose para escribir los objetivos del día en la pizarra. «La obra de Lorca aborda temas que siguen siendo relevantes hoy en día». «Sí, claro», intervino Carlos, ganándose la aprobación de sus amigos. «Mi padre dice que los profesores solo eligen cosas aburridas para torturarnos. Dice que la verdadera educación ocurre en el mundo real». Raquel continuó escribiendo, negándose a picar el anzuelo. Había aprendido durante su entrenamiento de MMA que la primera regla del conflicto era evitarlo cuando fuera posible. La desescalada y la paciencia a menudo demostraban ser más efectivas que la confrontación inmediata. El patrón continuó durante días. Hugo llegaba tarde, dando un portazo. Interrumpía las clases con bostezos fuertes y comentarios inapropiados, mientras que Carlos y Javier amplificaban cada interrupción. «Profe Barroso», anunció Javier durante la lectura, «creo que hay algo mal con mi pupitre». Golpeó su libro de texto contra la superficie metálica, creando una percusión rítmica que descarriló la concentración de todos. «Por favor, para», pidió Raquel con firmeza. «Los demás están intentando leer». «Oh, lo siento, profe», respondió Javier con falsa sinceridad. «No me di cuenta de que era tan sensible. Quizás debería ponerse tapones para los oídos». Otros estudiantes observaban estos intercambios con fascinación morbosa. Algunos parecían comprensivos, particularmente Elena Sánchez,
una estudiante brillante que se sentaba delante y a menudo se quedaba después de clase para hablar de literatura. Otros parecían divertidos, mientras que pocos parecían incómodos, pero no estaban dispuestos a intervenir. Don Daniel Martín, el director deportivo de al lado, se había fijado en Raquel durante las reuniones de profesores. Sus ojos amables y su sonrisa genuina hacían que su corazón se acelerara. Habían compartido un café 2 veces, hablando de planes de lecciones y su amor mutuo por el senderismo en la Sierra de Guadarrama. Raquel atesoraba estas conversaciones y la forma en que Daniel escuchaba sin juzgar. El acoso se intensificó durante la 3ª semana. Hugo reorganizó los pupitres, creando obstáculos que obligaron a Raquel a navegar por un laberinto para llegar a la pizarra. Accidentalmente dejaba caer libros de texto cuando ella hablaba, creando ruidos fuertes que la hacían sobresaltarse. Una vez dejó un dibujo grosero en la pizarra que representaba una figura de palo etiquetada como «profe», siendo perseguida por figuras más grandes etiquetadas como «alumnos». La verdadera humillación comenzó durante una lección sobre simbolismo. Raquel estaba explicando el significado del ruiseñor cuando Hugo levantó la mano con exagerada cortesía. Me preguntaba si podría demostrarnos cómo se mueve un ruiseñor, dijo con falsa inocencia. Para los aprendices visuales como yo. Creo que la descripción del texto es suficiente, respondió Raquel, sintiendo una trampa. Vamos, profe, añadió Carlos, enséñenos cómo bate sus alas. La clase estalló en cánticos de «demuéstrelo, demuéstrelo», liderados por el aplauso rítmico de Javier. Raquel sintió que el calor subía a sus mejillas mientras 30 pares de ojos se centraban en ella, esperando a ver si se sometía a su presión colectiva. «Pasaremos al siguiente acto», dijo con firmeza, pero su autoridad había sido socavada. Los estudiantes sintieron debilidad, y Hugo sonrió como un depredador que había identificado a una presa herida. Al día siguiente trajo un nuevo tormento. Hugo había obtenido su número de teléfono móvil personal y comenzó a enviar mensajes de texto durante la clase. Su teléfono vibraba con mensajes como «Tu voz me está durmiendo» y «¿Cuándo termina esta tortura?». Cada notificación la hacía mirar a su pupitre, provocando miradas cómplices de su grupo. Durante el almuerzo se acercó a la vicedirectora, pero doña Patricia parecía más preocupada por mantener el orden que por abordar el problema de raíz. ¿Ha intentado establecer una buena relación con estos estudiantes?, preguntó doña Patricia, sin levantar la vista del papeleo. Quizás podría incorporar ejemplos más contemporáneos. Raquel se fue sintiéndose más aislada. La sugerencia de la administración de que acomodara a sus atormentadores en lugar de abordar su comportamiento envió un mensaje claro sobre de dónde vendría el apoyo. De ninguna parte. El punto de ruptura llegó un viernes por la tarde durante la 6ª hora. El sol de otoño entraba a raudales por las ventanas mientras Raquel intentaba dirigir una discusión sobre el coraje moral en la literatura. La ironía no se le escapaba. ¿Puede alguien darme un ejemplo de coraje moral de su propia experiencia?, preguntó. La mano de Hugo se levantó como un resorte. Sí, tengo uno. A veces se necesita valor para decirle a un profesor cuando está haciendo un trabajo terrible. La clase se quedó en silencio. Incluso Elena levantó la vista con preocupación. Eso no es exactamente lo que quería decir, dijo Raquel con cuidado. No, escúchame, continuó Hugo, levantándose con estilo teatral. Como, se necesitan agallas de verdad para decirle a alguien que es aburrido, ¿verdad? Comenzó a caminar hacia el frente y Raquel instintivamente retrocedió. Todos se dieron cuenta. Su retirada envió emoción a través de la clase al darse cuenta de que estaban presenciando algo sin precedentes.
Por ejemplo, continuó Hugo, ahora a 1 metro de ella, alguien podría tener el valor de decir que esta clase es una pérdida de tiempo y que probablemente eres la peor profesora de la escuela. Carlos y Javier estaban de pie ahora, formando un semicírculo alrededor de su pupitre. Otros estudiantes permanecieron sentados, pero estiraron el cuello para ver mejor, con los teléfonos ya grabando lo que sentían que sería un momento viral. «Por favor, vuelvan a sus asientos», dijo Raquel, su voz mostrando finalmente tensión. «O alguien podría tener el valor», dijo Hugo, acercándose, «de señalar que tu ropa parece sacada de un rastrillo benéfico». Sus amigos se rieron con dureza. Raquel sintió que su cara ardía al darse cuenta de que don Daniel podía oír la conmoción de al lado. La idea de que él presenciara su humillación era casi insoportable. «Ya basta», dijo con más firmeza, pero su voz se quebró. «¿De verdad?», preguntó Hugo, su tono volviéndose agresivo. «Porque creo que alguien con verdadero valor podría incluso probar cuánto puede aguantar una persona antes de romperse». Antes de que pudiera reaccionar, su mano salió disparada y agarró el cuello de su blusa azul marino. La tela fina no fue elegida por su durabilidad y el movimiento repentino la hizo tropezar hacia atrás contra la pizarra. «Suéltame», dijo, su voz firme a pesar de la adrenalina que ahora corría por sus venas. «¿Y si no quiero?», respondió Hugo, apretando su agarre. «¿Y si creo que podría ser interesante ver qué pasa cuando alguien se defiende?». El aula contuvo el aliento mientras sus dedos comenzaban a tirar del delicado material. Raquel podía oír el ligero sonido de desgarro mientras las costuras se tensaban. En su visión periférica, vio a los estudiantes sosteniendo teléfonos, documentando lo que asumían que sería su completa humillación. Pero algo había cambiado en la actitud de Raquel. Su respiración había cambiado del pánico superficial al ritmo profundo y controlado que había practicado miles de veces en el dojo. Su postura, previamente defensiva y en retirada, se volvió equilibrada y centrada. 8 años de entrenamiento habían condicionado su cuerpo para responder a las amenazas físicas con calma y precisión en lugar de miedo. «He dicho que me sueltes», repitió, y esta vez su voz tenía un filo que hizo que varios estudiantes levantaran la vista de sus teléfonos. Hugo no notó el cambio o eligió ignorarlo. Estaba demasiado comprometido con su demostración pública de dominio para reconocer el peligro en el que se había metido. «Oblígame», dijo, dándole a su blusa otro tirón brusco que rasgó la tela en la costura del hombro. El sonido de la tela rasgándose fue la gota que colmó el vaso. La mano izquierda de Raquel se movió con la velocidad del rayo, agarrando la muñeca de Hugo con un agarre que inmediatamente cortó la circulación a sus dedos. Simultáneamente, su mano derecha golpeó su codo precisamente en el ángulo necesario para romper su agarre en su ropa. La técnica se llamaba proyección de muñeca interior en jiu-jitsu brasileño, y Raquel la ejecutó a la perfección. Los ojos de Hugo se abrieron con sorpresa cuando su mano se entumeció y su brazo fue torcido detrás de su espalda en un movimiento fluido. Antes de que pudiera reaccionar, ella se había colocado a su lado y había usado su propio impulso para guiarlo boca abajo contra la pizarra. «¿Qué demonios?», gritó Carlos, avanzando para ayudar a su amigo. La cabeza de Raquel se giró hacia él con una mirada que lo detuvo en seco. No había ira en su expresión, solo un cálculo tranquilo que sugería que estaba 3 pasos por delante de cualquier movimiento que pudiera hacer. «Yo no lo haría», dijo simplemente, y algo en su tono lo convenció de quedarse paralizado. Hugo luchó contra el agarre, pero cada movimiento solo apretaba el control de Raquel. Había posicionado su brazo en el ángulo perfecto para causar la máxima incomodidad sin lesión real, una técnica diseñada para someter sin dañar permanentemente. «Así es como funciona esto», dijo,
su voz llegando claramente a cada rincón del aula, repentinamente silenciosa. Puedes disculparte por agarrarme y romper mi camisa, o puedo demostrar algunas otras técnicas que aprendí durante mis 8 años de entrenamiento en artes marciales mixtas. La revelación golpeó la sala como un trueno. Los estudiantes que habían estado grabando de repente se encontraron presenciando algo muy diferente de lo que esperaban. En lugar de una profesora indefensa siendo humillada, estaban viendo a una luchadora entrenada ejerciendo una moderación notable. «Estás loca», jadeó Hugo, con la cara presionada contra la pizarra. «No», respondió Raquel con calma. «Soy alguien que eligió ser profesora porque creo en la educación y el respeto. Pero también soy alguien que no será agredida físicamente en su propia aula». Javier cometió el error de intentar rodearla mientras ella estaba concentrada en Hugo. La visión periférica de Raquel, perfeccionada por años de sparring contra múltiples oponentes, captó el movimiento de inmediato. Sin soltar su agarre sobre Hugo, giró y propinó una patada trasera precisa que golpeó a Javier en el plexo solar, doblándolo y enviándolo tropezando hacia atrás contra una fila de pupitres. La técnica se llamaba Ushiro-geri en karate, y Raquel la había practicado miles de veces contra sacos pesados y guantes de enfoque. Había retirado la patada significativamente, usando solo la fuerza suficiente para dejarlo sin aliento, sin causar daño duradero. ¿Alguien más?, Zrenia preguntó, sus ojos escaneando la sala con la calma confianza de alguien completamente en control de la situación. El aula había descendido a un silencio absoluto. Los estudiantes que se habían estado riendo momentos antes ahora miraban con asombro a su profesora transformada. Los teléfonos continuaron grabando, pero la narrativa había cambiado por completo del avergonzamiento de la víctima a algo parecido al asombro. «Esto es lo que va a pasar», anunció Raquel, aún manteniendo su agarre sobre Hugo. «Vas a disculparte por tocarme sin permiso y por destruir mi propiedad. Luego te vas a sentar y participar en esta clase como el joven inteligente que sé que puedes ser». «Esto es agresión», resopló Hugo, aunque su protesta carecía de convicción. «No», corrigió Raquel. «Agresión es lo que hiciste tú cuando agarraste mi ropa en contra de mi voluntad. Esto es defensa propia, y tengo 30 testigos que pueden testificar que usé la fuerza mínima necesaria para protegerme». Tenía razón, y todos en la sala lo sabían. Las grabaciones del teléfono mostrarían claramente que ella solo había actuado después de ser agarrada físicamente y que su respuesta, aunque sorprendente, había sido calibrada con precisión para detener la amenaza sin causar daño innecesario. «Voy a soltarte ahora», continuó, «y vas a volver a tu asiento. Si eliges intensificar esta situación aún más, estaré encantada de demostrar algunas de las técnicas de sumisión que aprendí en Jiu-Jitsu brasileño. Algunas de ellas son bastante desagradables». Lentamente, liberó la presión sobre su brazo y dio un paso atrás, dándole espacio para moverse mientras permanecía lista para reaccionar si fuera necesario. Hugo se enderezó, frotándose la muñeca y mirándola con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido respeto. La puerta se abrió de golpe cuando don Daniel Martín entró corriendo, habiendo oído la conmoción de al lado. Observó la escena. Raquel de pie con calma en el centro de la sala, Hugo frotándose el brazo, Javier todavía recuperando el aliento y 30 estudiantes mirando en silencio atónito. «¿Está todo bien aquí?», preguntó, sus ojos encontrando inmediatamente la blusa rota de Raquel y su expresión de preocupación. «Todo está bien ahora», respondió, alisándose el pelo y ajustando su ropa rota con dignidad. «Estábamos teniendo una discusión sobre los límites personales y el respeto. Los antecedentes deportivos de Daniel le permitieron evaluar rápidamente lo que había sucedido.
La forma en que Raquel se comportaba, la posición de los estudiantes y la atmósfera en la sala contaban una historia clara. Su expresión cambió de preocupación a algo parecido a la admiración al darse cuenta de lo que se había perdido. «Bueno», dijo, su voz cuidadosamente neutral, «parece una lección importante. Os dejo que volváis a ella». Mientras se iba, Raquel lo oyó reírse suavemente en el pasillo. El sonido hizo que su corazón se acelerara a pesar de la adrenalina que aún corría por su sistema. «Ahora bien», dijo, volviéndose hacia su clase, «¿quién puede hablarme de un personaje de la literatura que tuvo que encontrar el valor para defenderse?» La mano de Elena se levantó inmediatamente. «Bernarda Alba», dijo, su voz llena de nuevo respeto. Ella se mantuvo fiel a lo que era correcto incluso cuando todos estaban en su contra. «Excelente ejemplo», respondió Raquel, volviendo a su ritmo de enseñanza como si nada inusual hubiera sucedido. ¿Qué hizo que su coraje fuera particularmente notable? La discusión en clase que siguió fue la más animada que había experimentado desde su llegada al Instituto Cervantes. Los estudiantes que nunca habían participado antes levantaron la mano con preguntas y observaciones reflexivas. Incluso Carlos, aunque todavía cauteloso, contribuyó con un comentario sorprendentemente perspicaz sobre la integridad moral. Hugo permaneció en silencio durante el resto del periodo, pero no causó ninguna interrupción. Se sentó en su asiento, tocándose ocasionalmente la muñeca y lanzando miradas a Raquel con lo que parecía ser curiosidad genuina en lugar de hostilidad. Cuando sonó el timbre, los estudiantes salieron en un silencio inusual, muchos de ellos mirando a su profesora con nuevos ojos. Las grabaciones del teléfono ya se estaban compartiendo, pero la narrativa no era la que Hugo había pretendido. En lugar de una profesora humillada, mostraban a una profesional competente defendiéndose con habilidad y moderación. Elena se demoró después de que los demás se hubieran ido, acercándose al pupitre de Raquel con evidente preocupación. «Profe Barroso, ¿está bien?», preguntó. Eso fue increíble. No tenía ni idea de que sabía artes marciales». «Estoy bien, gracias», respondió Raquel, examinando el desgarro en su blusa. «Y sí, he estado entrenando durante varios años. Es un pasatiempo del que no suelo hablar en el trabajo. ¿Se meterá en problemas por lo que pasó?». Raquel consideró la pregunta cuidadosamente. «Me defendí contra una agresión física usando una fuerza razonable. Las grabaciones lo mostrarán claramente. En todo caso, esto podría finalmente llamar la atención de la administración sobre lo que ha estado sucediendo en esta aula». La noticia se extendió por el Instituto Cervantes más rápido que los chismes de las fiestas de fin de semana. Al final del día, varios compañeros expresaron su apoyo a su manejo de la situación. Doña Patricia incluso reconoció que, a veces, los estudiantes necesitan entender que las acciones tienen consecuencias. El lunes trajo una dinámica de aula transformada. Hugo llegó a tiempo y tomó su asiento sin fanfarrias. Cuando Raquel comenzó la lección, abrió su libro de texto y siguió la lectura. El cambio no fue dramático, pero la hostilidad había desaparecido por completo. Durante el almuerzo, se acercó a su pupitre mientras ella corregía exámenes. «Profe Barroso», dijo en voz baja, «quería disculparme por lo que pasó el viernes. Me pasé de la raya». Ella estudió su cara en busca de insinceridad, pero no encontró ninguna. «Gracias, Hugo. Lo aprecio. Pensaba que los profesores eran solo adultos blandos que no podían hacer nada con los problemáticos». «La mayoría de los profesores podrían hacer bastante», respondió Raquel suavemente. «Elegimos no hacerlo porque creemos en la educación y el refuerzo positivo, pero eso no significa que seamos indefensos». La comprensión cruzó sus rasgos. «¿Cuánto tiempo lleva practicando artes marciales?» 8 años. Empecé en la universidad por confianza.
se convirtió en mucho más. ¿Por qué no lo mencionó antes? Porque quería ser conocida como una buena profesora, no como alguien que puede pelear. Lo que pasó el viernes fue defensa propia, no una demostración. Para que lo sepa, es una buena profesora. Yo era demasiado estúpido para darme cuenta. La conversación marcó un punto de inflexión. Carlos y Javier, siguiendo las indicaciones de su líder, también ajustaron su comportamiento. Las interrupciones cesaron y comenzó el aprendizaje real. Don Daniel Martín había estado observando estos acontecimientos con creciente interés. Su respeto por Raquel se profundizó después de presenciar cómo manejaba la crisis con fuerza y sabiduría. Sus conversaciones se hicieron más frecuentes y personales. Tengo que admitir, dijo durante el café, me impresionó su técnica. Ese control de la muñeca era perfecto de libro de texto. Raquel se sonrojó. ¿Usted sabe artes marciales? Luché en la universidad y todavía entreno ocasionalmente. Reconocí la profesionalidad en cómo manejó esa situación. Podría haberle hecho mucho daño. Ese nunca fue el objetivo, dijo con firmeza. Solo necesitaba que entendiera que existen límites y tienen consecuencias. La transformación se extendió más allá de su aula. Otros estudiantes comenzaron a tratar a Raquel con un respeto que no tenía nada que ver con el miedo y todo que ver con el reconocimiento de su competencia e integridad. No se había convertido en una acosadora, simplemente había establecido que no toleraría ser acosada. 3 semanas después, el director Mendoza, el tío de Hugo, la llamó aparte. Hemos revisado las grabaciones extensamente. Su respuesta fue completamente apropiada y manejada profesionalmente. Mi sobrino necesitaba esa llamada de atención. Sus notas están mejorando y su actitud ha cambiado drásticamente. Le enseñó que las acciones tienen consecuencias con una habilidad notable. El semestre de primavera trajo nuevas oportunidades. La reputación de Raquel como una excelente educadora y alguien a quien no se debía subestimar se había extendido por toda la escuela. Los estudiantes buscaron su consejo, reconociéndola como alguien que poseía tanto sabiduría como fuerza. Hugo se había convertido en uno de sus estudiantes más mejorados. Su ensayo sobre el coraje moral fue uno de los mejores que había recibido. Escribí sobre usted, admitió cuando ella le devolvió el examen calificado con un notable. ¿Sobre mí? Sobre cómo se necesita verdadero valor para ser paciente con las personas que no lo merecen, pero también para defenderse cuando la paciencia no es suficiente. Podría haberme expulsado, pero eligió enseñarme en su lugar. Cuando el año escolar llegó a su fin, Raquel reflexionó sobre su viaje desde aquella primera mañana nerviosa hasta su posición actual como una de las educadoras más respetadas del Instituto Cervantes. Había aprendido que defenderse no requería abandonar sus principios o convertirse en alguien de quien no se sentía orgullosa. Don Daniel Martín se había convertido en una presencia constante en su vida, su relación evolucionando de la cortesía profesional a una asociación genuina. Admiraba su fuerza mientras apreciaba su compasión. En el último día de clase, Hugo se detuvo en su aula por última vez. Profe Barroso, cambió mi forma de pensar sobre las cosas. Mi padre siempre me enseñó que ser fuerte significaba pisotear a la gente, pero usted me demostró que la verdadera fuerza es saber cuándo no pisotear y cuándo defenderse. ¿Qué es lo que más recordarás de este año?, pensó por un momento. Que podría haberme destrozado ese día, pero eligió ayudarme en su lugar. Ese es el tipo de persona que quiero ser. Alguien que tiene el poder de lastimar a la gente, pero elige ayudarla en su lugar. Cuando comenzaron las vacaciones de verano, Raquel empacó su aula con una satisfacción que nunca antes había experimentado. Se había enfrentado a su mayor desafío profesional y había surgido más fuerte, más sabia y más segura de sí misma.
La blusa rota todavía colgaba en su armario en casa, un recordatorio del día en que aprendió que ser amable no significaba ser indefensa y que defenderse no solo era aceptable, sino necesario. Había encontrado el equilibrio perfecto entre fuerza y compasión, autoridad y amabilidad, defensa propia y moderación. Lo más importante, había descubierto que el verdadero coraje no se trataba de no sentir nunca miedo, sino de actuar con integridad y propósito incluso cuando el miedo estaba presente. Esa lección había transformado no solo su aula, sino toda su comprensión de lo que significaba ser fuerte y buena en un mundo que a veces exigía ambas cualidades a la vez.